El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderle tener en sintonía a cada uno de los amigos y hermanos que en esta hora se unen a esta transmisión. Saludamos a cada oyente que nos escucha a través de alientodevida.co. Qué bueno que tú estés en sintonía con nosotros. Qué bueno que tú nos puedas escuchar, que te puedas instruir, que puedas tu vida cristiana crecer cada día en el conocimiento de Dios. 24 horas, no importa el lugar donde tú te encuentres de este planeta Tierra, nos puedes sintonizar. Si tú estás en Colombia, Venezuela, en Ecuador, Perú, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, si te encuentras en los Estados Unidos, en Centroamérica, si te encuentras en Alemania, Polonia, Dubái, a donde haya un internet, tú nos puedes escuchar. Así que tú puedes compartirle a alguien nuestra programación a través de alientodevida.co. Y todos los hermanos a través de las redes sociales, a través del Instagram, el Facebook, el YouTube, todas las redes sociales. También un saludo muy especial a los amigos que nos ven a través de la televisión en los Estados Unidos, nos escuchan a través de las emisoras allí también en Estados Unidos, en Perú, Ecuador. Qué bueno poderte saludar, qué bueno poderte decir, nos agrada que estés en sintonía, queremos saber de dónde nos escuchas y es un trabajo que hacemos con mucho amor. Saludo a Lenny del Carmen Acuña, a Glorinel López, William Mogollón, Mauricio Sierra Gutiérrez, Neida de La Jara, Tito Hernández, Marina Leal, Juliana Bustacara, Ramón Brit, Robert Valencia Córdoba, Yamí González, Iván Ruiz, Sandra Monsalve Barrera, Benjamín Lúcar, Esther Peralta, Sandra Monsalve Barrera, José Miguel Ávila y muchas personas más que no alcanzo a saludar, pero que se unen a través de la transmisión de alientodevida.co. Es para nosotros muy grato tenerte en esta hora en sintonía. Qué bueno que tú estés en esta hora escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Miremos a ver, sí, Neida, Tito, Marina, todos ya están en este momento ahí en sintonía. Qué bueno poderles saludar y decirles, mi hermano, nuestro único anhelo en el Señor es que tú puedas crecer. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy tendremos nuestra segunda parte acerca de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mira que ese calzamiento no es cualquier calzado. Es algo que Dios ha preparado para que tú estés en guerra. Y tiene ese calzado un accionar y una actitud. Porque dice la Biblia amplificada en Efesios capítulo 6, versículo 15. Léelo ahí conmigo, Efesios 6, 15. Y habiendo tu labor, tu acción, calzado vuestros pies en preparación para enfrentar al enemigo con la firmeza, la prontitud y la disposición producidas por las buenas nuevas del Evangelio
de la paz. Este versículo tiene dos palabras claves. Muchas veces muchos predicadores, pastores lo identifican como el versículo para animar a evangelizar. Puede que sí, pero no es el fundamento. Puede que sí, porque al caminar tú la gente te ve y el anhelo es que la gente te siga. Pero lo que Dios desea es que tú estés listo para asumir con dignidad el campo de batalla espiritual. Hay un campo de batalla espiritual de un enemigo derrotado que no quiere asumir su derrota, sino por el contrario, quiere hacerse sentir y a la vez llevar a muchas personas consigo. Por eso el calzarnos con el apresto del Evangelio significa tener una actitud de preparación constante y una estabilidad mental que solo da la paz de Dios. Por eso, al decir la Escritura, habiendo calzado vuestros pies, está diciendo que hay algo abajo que debe ser atado. Él te está diciendo, y habiendo calzado, esa acción significaba que el soldado introducía sus pies, pero no solo terminaba ahí, sino comenzaba a atarlos hacia el tobillo y muchas veces los subía hacia hasta la pierna. Esto para que tuviera firmeza. El soldado no puede resbalar ni retroceder cuando el enemigo lo empuja. Satanás puede a veces tocar, sí, pero no puede hacer más para allá. Él tocó a Job, sí, pero no pudo hacer más para allá. El estar calzado significa que están listos para mantener tu posición, y esto resume o hace que nuestro caminar hacemos que otros se unan al nuestro. Saludamos a CMB Fusa, al tío. Gracias por estar ahí. Qué bueno poderlos tener. Qué bueno poder decir que le damos la gloria a Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que más que usar el texto como solo ir a predicar o evangelizar, este texto tiene que ver con tu estilo de vida, tu diario andar por este mundo. Recuerda que somos embajadores, pero a la vez somos errantes y peregrinos. Y me fascina la película del peregrino. Ahí muestra muchas facetas por las cuales muchos creyentes pueden pasar. Pero al final hay un triunfo del peregrino. Y esto nos hace mostrar un testimonio que la gente quiere seguir. Así que en nuestro caminar hacemos que otros se nos unan. Miremos las dos palabras, avancemos en el tema. El calzado, la palabra upodesamenoi, es una palabra utilizada que proviene de un verbo que significa literalmente atar por debajo. Atar por debajo. El contexto en el cual se escribió era la época romana. Los soldados usaban las caligae o sandalias con suelas gruesas, las cuales tenían clavos de hierro. Estos clavos no eran para caminar con comodidad. Haz de cuenta como ver un guayo de un jugador de fútbol, sino que ellos lo usaban para clavarse en el suelo. O sea, no era fácil derribar a un soldado romano. Dios quiere
que los creyentes no se derrumban con nada que el mundo pueda hacer o mostrar o decir. No nos podemos derribar. Hay un significado espiritual al decir habiendo atado abajo. Se refiere a la firmeza. El soldado no solo podía resbalar, no, ni retroceder, no, sino que el calzado hacía que estuviera listo para mantener tu posición. A veces vienen comentarios de gente que quieren desmeritar el Evangelio. Y aunque aparentemente tengan razón, tú debes estar firme y decir, no, Señor. Puede ser la gente del montón, pero yo no me identifico con usted ni sus palabras. Y si usted ve mi proceder, no puede decir que es igual. Toda regla tiene una excepción, pero de esa excepción usted no puede hacer una regla. La segunda palabra, el apresto. La palabra etoimasía, una palabra que define lo que llevamos puesto en los pies, según la etimología, viene de el etoimazo, que significa preparar o estar listo. Tengo que hablarte de las palabras griegas porque fue lo original que se escribió. No podemos desvirtuar el texto en el cual se dicen las palabras. El español es muy rico en palabras, pero el griego no. El griego tenía una sola dirección. Dios en su palabra nos muestra un solo camino. Que hay formas de interpretarlo, pueden haber, pero solo habrá un solo camino. La interpretación, el texto señala que es una palabra tardía, porque no era común en el griego clásico. Solo aparece en Efesios capítulo 6, versículo 15. Solo en todo el Nuevo Testamento la palabra apresto la encuentras solamente en Efesios 6, 15. Así que esa palabra hace apresto en el español, en el griego, etoimasía, no se refiere solo a unos zapatos. No, porque hay gente que dice, es que me voy a calzar mis pies con el apresto. No, no es eso. Está hablando de una disposición mental. En tu mente, tú tienes que saber que el mensaje de Cristo es lo suficientemente que tú necesitas tener. Yo te hablaba el martes que han salido muchas cosas hoy a la luz. Ha habido mucha comunicación a través de las redes y lo que se puede pensar en Israel puede llegar inmediatamente a Colombia. Lo que se piensa en Colombia puede llegar inmediatamente a los Estados Unidos, a Inglaterra. Este mensaje en este momento está llegando a nivel mundial. Así que hay mucha información, pero yo debo tener claro lo que la palabra de Dios me dice, lo que la palabra de Dios me enseña. Así que no me dejo mover por ninguna corriente. Que hay libros paralelos escritos en el mismo tiempo, pero no están en el canon, y alguien con su mentalidad dice es que debería estar. No. Ni usted es el autor, ni usted es el escritor para que se meta en la obra literaria de Dios, la Biblia. Así es sencillo. Más bien, esos libros nos sirven como una prueba histórica de lo que dice la Biblia es cierto. Dios habló a través
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir la Biblia. Y esa Biblia llegó, ese libro o fragmento llegó a una iglesia y alguien pudo leerlo y asumir y hacer un escrito como el que yo te estoy dando hoy. Y pareciera que uno contradijera la palabra. No es así. Así que el autor del texto está diciendo en Efesios 6:15 que estar calzado con el apresto del Evangelio significa tener una actitud de preparación constante y una estabilidad mental que solo la paz de Dios da. Recuerda que el apóstol vio al soldado que lo cuidaba. Se puso a divisarlo. Y el Espíritu Santo le dijo, mira, haz una metáfora de ese soldado o esa persona que te está custodiando. Esa persona está preparada para la guerra. Esa persona tiene autoridad. Esa persona está ahí. Así que dile al creyente que también tiene un calzado para estar firme contra la guerra y que ese mensaje es un mensaje de paz. Y esa misma paz es la que permite al creyente caminar por el mundo sabiendo que pueden haber tropiezos, pero su calzado no le dejará caer. Que podrán haber dificultades, pero su calzado no le deja caer. Por eso, Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese apresto o esa actitud mental no es cualquier cosa. No. Déjeme decirle que si el caligay de el calzado del soldado romano no era una simple sandalia, eran botas de cuero resistentes que dejaban los dedos expuestos, pero que las sandalias se sujetaban firmemente alrededor del tobillo y la pantorrilla. Lo que nos quiere decir es que el calzado, sin duda alguna, se usaba para proteger el pie, pero para sostener al soldado para que cuando el enemigo lo empujara, no cayera. Así que las sandalias o zapatos que probablemente cubren el pie y que a menudo llevan clavos o puntas que se sujetan firmemente al suelo, o las grebas que se conocían desde el Antiguo Testamento, que ajustaban las piernas y estaban diseñadas para proteger a la pierna de cualquier peligro. En otras palabras, si tú usas sandalias y vas y te metes en un lodo, ¿qué pasa con las sandalias? Se entierran. Tú jalas el pie y sales limpio. La sandalia quedó allí. Estas grebas no dejaban que la sandalia del soldado se quedara, sino que saliera con él. Mira lo que dice 1 Samuel 17:6 en la Biblia Reina Valera. Dice, sobre sus pies traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea que las grebas era un uso universal entre griegos y romanos. 1 Samuel 17:6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce. Esto hacía que hubiera firmeza y tracción. En la suela, los clavos de hierro o tachuelas permitían que el soldado estuviera con un agarre firme. No se resbalaba. Si usted va por una ladera y está con pasto, si no lleva un calzado apropiado, déjame decirte que tu avance no puede ser.
o si vas descendiendo, créeme que te vas a resbalar, a lastimar y a caer. Estas tachuelas clavos evitaban que se resbalara en el barro o en superficies irregulares durante el combate o largas manchas. Cuando caminaban, la preparación, el soldado no podía avanzar ni mantenerse firme en la línea de batalla si su calzado no era el adecuado. Estar bien calzado era sinónimo de estar listo para entrar en acción. ¿Qué significa el apresto? Preparación, prontitud, alistamiento o disposición. El apresto no era solo protección. No se trata de solo un calzado defensivo. Era un calzado diseñado para moverse y avanzar. Esto hacía que el soldado tuviera una disposición proactiva. ¿Qué es tener una disposición proactiva? Es actuar con iniciativa propia, anticipándote a los problemas, a las necesidades o a las situaciones futuras. En lugar de simplemente reaccionar ante los eventos, una vez que ya han ocurrido, la persona proactiva tomaba el control de su conducta y era responsable de sus acciones y buscaba constantemente mejorarlas sin esperar recibir órdenes. Por eso el creyente que solo vive de que su pastor ore por él, haga una oración para que le vaya bien, haga una oración para que nada malo le pase, no creo que puede estar calzado, sí, puede tener el apresto, sí, pero no tiene la disposición, la actitud. Una persona proactiva toma el control de su conducta, se hace responsable de sus acciones y busca constantemente mejorar sin esperar a recibir órdenes. El creyente debe estar en un estado de constante preparación mental, espiritual, para combatir el mensaje con su testimonio de vida y a su vez exponer el mensaje del Evangelio para mantenerse firme frente a las tentaciones del enemigo. Cuando tú vas a predicar, si tú a la persona la llevas al infierno, muchas veces se usó esa manera de predicar. Si tú no recibes a Cristo, te vas al infierno. Y mucha gente, por solo no ir al infierno, recibe a Cristo. Pero no se trata de hacer un mensaje así. Se trata de tú exponer el por qué la persona debe recibir a Cristo. Tú debes exponer el por qué una persona ya no toma, el por qué una persona ya no fuma, el por qué una persona no dice malas palabras. No se trata de condenar a nadie o de felicitar el pecado. Se necesita una base de conocimiento para saber explicar el Evangelio, así como nosotros lo hemos querido hacer a través de estos programas. Hemos querido explicarte la palabra, las cartas, vamos con Efesios, ya te explicamos Romanos. Romanos tiene una base sólida para que ya tú no andes en el remordimiento, sino sepas que fuiste una persona que se arrepintió del pecado. Y que quedaron cosas que no por remordimiento debes volver a pedir perdón para arrepentirte, no, sino que debes cambiar tu mentalidad y no permitir que el remordimiento te lleve nuevamente atado y cautivo al pecado. Ahora, ¿por qué el Evangelio que tú vives y expones, si lo vivo, lo expongo, lo predico, describe la paz? Primero, porque cuando tú recibes el Evangelio,
tienes paz con Dios. El fundamento de nuestra estabilidad espiritual es saber que mediante la obra de Jesús de Nazaret, el Cristo, en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados con Dios. Tú no eres reconciliado porque haces X cosa. No. Hay personas que se suben a un púlpito, son voluptuosas y se ponen unos pantalones para que la gente los observe. Perdóname, no te has arrepentido. Si tú eres voluptuoso y quieres usar un pantalón, pues ponte un pantalón holgado que no se ciña a tu cuerpo. Que haga que tu estética cristiana sea una estética que la gente no te mire a ti, sino mire a Dios. Ese reconciliamiento con Dios es la paz interna que nos da la seguridad. Y esa seguridad es necesaria para no ser derribados por la culpa o la condenación. No. Dios primero te pone la coraza de justicia. Blinda tu corazón. Romanos 5, 1 al 8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, vendrá la enfermedad, vendrá la prueba, vendrá lo que sea. Y esa justificación de Dios te debe mantener firme. No te vino una enfermedad por causa del pecado. No, no siempre. Cuando fueron y le preguntaron al Señor Jesús de Nazaret, ¿quién pecó, este o sus padres? Él le dijo, no, ninguno. Solo para que Dios se manifieste. O sea que no solamente la enfermedad viene por causa del pecado. El problema, no. Puede venir, sí, si tú pecas, sí, claro, acarreas condenación. Pero no necesariamente. Y eso lo dice Romanos 5:3. Dice que nos gloriemos en que somos justos. En que hemos sido relacionados con Dios de manera recta y correcta. Y que te debes mantener firme y gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto solo sucede. Y esto no solo sucede cuando estás bien, sino también cuando estás mal. Mira lo que dice el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, justificación, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la paz de Dios es una paz que borra tu pasado, te hace caminar en el presente y asegura tu futuro. Así de fácil. La paz es la plena sumisión de la mente y la voluntad a la de Dios. La paz es la palabra y sus enseñanzas. La paz con el ser interior, la conciencia, los miedos, los deseos. Recuerda que todavía tenemos una carne. Y esa carne quiere llevarnos cautivos al pecado. A veces vienen pensamientos
Y la Biblia dice que si ese pensamiento tú lo albergas en el corazón, pues va a producir algo que se llama pecado. Pero si ese pensamiento solo llega hasta el corazón y tú lo destruyes con la palabra, no dejas que se incube y produzca pecado. Paz con los hermanos de la iglesia y la familia. Hay gente que vive amargada, molesta, ofendida. Ten paz. Ten paz. Paz con toda la humanidad. Y la Biblia dice en Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. La paz es paz frente al conflicto. En medio de la batalla de la vida, el mensaje del Evangelio nos recuerda que Dios tiene el control. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú podrás ver que todo mundo se derrumba, tú no. Y que ya viene el derrumbe a tu pie. Mantente firme. Mantente firme. Cuando sucedió lo de Armero, hace 20 y pico de años, hubo una finca que la rodeó la lava. Y geográficamente era imposible. Había allí una familia creyente. No salieron, no sé qué pasó, pero Dios los guardó. Así que paz hay en medio del conflicto. La paz es la seguridad que nos permite caminar con estabilidad, sin importar lo difícil que sea el terreno. Esto es las circunstancias eternas. Tú vas caminando por una montaña y esa montaña tiene mucho césped. A veces uno se ayuda con un bordón, pero a veces ni el bordón ayuda si no tiene un buen agarre en los zapatos. Dios te da agarre, firmeza. ¿Por qué? Porque su ajuste es perfecto. Tu calzado está hecho para que cada uno de nosotros soportemos la prueba. Su excelente agarre, tú puedes caminar con santa confianza en los lugares donde estés. Su resistencia para marchar en el día o en la noche. Nadie se cansa ni le duele los pies cuando lleva este calzado. Su maravillosa protección contra las dificultades del camino. Su comodidad que proporciona descanso a todo el cuerpo. Su durabilidad para el trabajo duro. Su resistencia al fuego y al agua. Isaías 43 dice, si pasares por el fuego no te quemarás, y si por río no te anegarás. Su resistencia para la lucha. Así que a través de tu caminar, tú llevas el mensaje. Al igual que los pies del soldado debían llevarlo al lugar de la batalla, nuestros pies deben estar listos para llevarnos a proclamar las buenas nuevas de paz a otros, tal como se menciona en Isaías 52:7. Tú debes saber que el calzado fue diseñado por Dios para ti. Cálzate con el apresto del Evangelio de la paz. Acuérdate que tú tienes estabilidad y firmeza. Tu vida debe estar cimentada en la certeza de que somos amados y perdonados por Dios. Dios no es un Dios de castigo. Dios no está esperando, como nos enseñaron, con el látigo, a ver qué error cometes y Dios cae encima. No. Recuerda que eso era la ley. Pero aún así en la ley había restitución, había perdón y la persona podía tener la facilidad de arrepentirse. Si nuestra fe se basa en nuestras emociones, seremos inestables. Si tu fe se basa en el Evangelio, estarás firme ante cualquier ataque. Hay gente que se siente mal porque no siente nada. No. La plena convicción es que si Dios está con nosotros,
Dios hará lo que debe hacer. Disponibilidad y prontitud. Debes estar siempre dispuesto a actuar según la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios no es que te aprueben un préstamo. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es saber que Él provee y que Él da los recursos y que Él da las formas para tú hacer lo que debes hacer. No podemos decir que somos soldados de Cristo si no estamos listos para movernos donde Él nos guía. Hay gente que no anda por un lugar o no va a X cosa, no va a visitar a la familia porque es que ellos toman y fuman. ¿Y qué pasa? Que tú también eres un tomador y un fumador. No. Hemos estado en reuniones que ha hecho mi familia por parte de mi esposa. Muchos no conocen del Señor y hemos ido allí y ellos saben que nosotros no tomamos, que nos proporcionan una gaseosa o agua. Predicamos, oramos y decimos muchas gracias por su invitación. Dejamos el mensaje de la paz y nos vamos. Dios hará la obra. Dios hará que ellos entiendan. Propósito. Proclamar. La paz que hemos recibido no es para que tú la guardes. Tus pies están diseñados para caminar hacia otros y comunicar el mensaje de salvación. Así como el soldado romano depende de su caligai o su calzado para no caer y para llegar a su destino, el cristiano depende del evangelio para mantenerse firme ante el mal y para avanzar en la misión de comunicar la paz de Dios en medio del conflicto. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Las piedras, los palos, las espinas y demás no te lastimarán. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, las aflicciones de tu corazón, los resentimientos, remordimientos deben morir y tú arrepentirte. Y si quieren venir, tú decir, un momento. No puede ser. No puede ser. Tienes que estar preparado para toda acción. El mundo puede pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú puedes caminar por un camino duro y áspero, pedregoso, espinoso, lleno de toda clase de aflicción. Pero si tu fortaleza es la paciencia y no te indispones frente al ataque del diablo, sino con ahínco te permaneces, Dios da la victoria. Viene a mi mente, ya para terminar, cuando mi señor padre empezó con la primera emisora en Colombia. Te estoy hablando de hace 30 y pico de años. Tener una emisora era un lujo. Nadie lo podía hacer. Hoy la regalan. Todo el mundo puede tener una emisora. Pero en ese tiempo no. Y él como pionero invitó a la iglesia. Había una emisora pionera en Colombia, pero no era de colombianos, sino de americanos. Y aún sigue siendo de americanos mexicanos. Por cierto, bellas personas, hermanos de bendición. Pero esta emisora tenía un segmento o hacía un segmento a ciertas personas y a él no le permitían. Él realizaba un programa hace muchos años, 40 y pico de años, en la emisora Punto 5. Esa emisora se empezaba a las 9 de la noche con Cadena de Amor y se continuaba derecho con Alborada Musical Cristiana hasta las 6 de la mañana. Él la había tomado en arriendo de 9 de la noche a 6 de la mañana. Pero llegó el tiempo en que dijo, comprémosla. Y se empezó con la iglesia a hacer el trabajo de comprar la estación. Eso quedó en mi mente. Por eso, si alguien te dice que es pionero, déjame decirte que es un mentiroso.
Dios usó a mi señor padre, Jorge Enrique Gómez Montealegre, como pionero. Y la gente empezó a traer sus estufas, sus anillos, sus relojes, todo. Se estaba reuniendo el dinero cuando se iba a pagar la estación. La habían vendido. La había comprado el señor Jorge Barón. Y era algo como para que se derrumbara. Era como para decir, no, Dios mío, pero ¿cómo así? Tú me diste esa palabra, ya se reunió el dinero con esfuerzo, con el fervor de la iglesia, con el trabajo de la iglesia. Pero no quedó ahí. No. Era un momento difícil, sí. ¿Qué se hizo? Buscar una estación. Dios usó por el mismo precio al señor Páez Espitia. Se compraron los 90.9 del FM, Bogotá FM Estéreo. Fue la primera emisora cristiana de cristianos colombianos. La primera estación. Recuerdo tanto que sus estudios estaban en la calle 26 en el Hotel Tequendama. Y la antena estaba en la lotería, una lotería de Bogotá. Ahí arriba estaba. Y esa emisora empezó a caminar cubriendo lo que era Bogotá, Cundinamarca, y empezó a caminar hacia afuera de Cundinamarca. Esto llamó la atención de todo mundo, porque como una emisora que es solo local comenzó a salir a través del mundo, desde Bogotá y fuera de Cundinamarca. Fue así que el señor Ardila Lule, sí, bueno, ya la mente comienza a divagar, se la cambió por 4 estaciones. Hoy en Bogotá, en ese año era Horizonte 540 AM. Estaba la Radio Mundial 1370. Estaba la Radio 1 en Medellín 1260. Y estaba la Radio 660 en Cali. 4 estaciones por una emisora de FM. Se hizo el cambio y nació en Colombia la primera cadena radial cristiana de Colombia. Más adelante se cambió el nombre por Auténtica, algo auténtico, único, y nace la cadena radial Auténtica de Colombia. Este ejemplo lo uso porque tengo la autoridad de hacerlo. Fue un testimonio para decirte que en tu caminar pueden haber pruebas. Tú como pastor, como padre, o quizás tú como mujer, cabeza de hogar, hay dificultades fuertes. Quieres cosas y el maligno se opone. No le creas. Mira más allá. Dios quiere hacer algo grande en ti. Pero si tú te dejas mover por tu emoción, te vas a defraudar y te vas a detener. Y eso es lo que el diablo quiere. No, lucha. Algo duro mío es mi temperamento. Soy colérico. Y es una lucha. Y a veces el diablo hace sus cosas y me ha tocado morderme la lengua. Como a veces exploto y le he dicho, Señor, no puede ser. Entonces viene la otra prueba, hasta que tú aprendas a decir, gracias Señor, tendré paciencia. ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué es lo que te detiene en tu caminar? Recuerda, termino con esto, el calzado no es solo para ir a predicar, no. El calzado es para que tú te mantengas firme, sin moverte, para que tú te ates y avances y sepas que en tu caminar la paz de Dios es la que controla todo. No tus emociones, no tus sentimientos. La paz de Dios controla todo. Voy a orar ya para terminar porque creo que hoy me pasé de tiempo. Pero bueno, le doy la gloria a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice que debemos calzar
nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. No es el mismo calzado que se usa en la ciudad, no. Ese apresto es un calzado diferente. Es un calzado que exige que nos exijamos y sepamos que hay un agarre en nuestro avance, porque el calzado es el que nos da el avance. Así como la anécdota que iniciamos con aquellos alpinistas que usaban su calzado especial con hierros metálicos para poder meter su calzado frente al hielo y no dejarse arrastrar, no importara la inclemencia o lo que hubiera, que nuestro calzado también nos permita avanzar frente a un mundo que cada día es de mal en peor y no habrá solución. Ayúdanos, Señor, a mostrar a través de nuestro caminar que la paz de Dios controla nuestras vidas y a causa de ello muchas personas puedan venir a tu palabra. Da la firmeza de esta palabra. Da la convicción de esta palabra. Sella este programa y que cada persona que lo escuche pueda recibir y entender que tú no lo has dejado solo. Nos sentimos solos, pero tú no nos has dejado solos. Nos sentimos huérfanos, pero tú no nos has dejado huérfanos. Y que tú no solo estás en el cielo, que tú todo lo llenas y tú todo lo controlas y tú estás en todo. Padre, sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo. Mira aquellas personas que se encuentran atribuladas, que no saben qué hacer. Padre, dales paz en primer lugar y que ellos entiendan que en ti hay una solución, porque la paz tuya es la que nos permite ver con claridad y avanzar. Y es la luz de Dios que resplandece en medio de las tinieblas. A ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.